Se va a grabar. ¿Ya? ¿Ven la pantalla que estoy mostrando yo? Sí, sí. Sí, ya mira. Lo que tenemos que empezar a ver hoy día son las técnicas preventivas, ¿ya? Muchas veces ustedes se preguntan, por lo general, cómo yo, supervisor, aplico o hago prevención de riesgo, ¿ya? Y eso a veces es súper complicado porque ustedes tienen, claro, una responsabilidad civil y penal. O sea, si ocurre algo producto de un error o omisión de ustedes, se van a ir presos o tienen que pagar con Multa. más que con multa, van a pagar con cárcel. Claro. ¿Ya? Ese es el tema, pagan con cárcel. Entonces, no es tan bonito eso. Ahora, las técnicas preventivas que buscan detectar, analizar e investigar. O sea, vamos a detectar algo antes que ocurra, tanto del actuar de las personas como de una condición del ambiente, pero si ocurre algo hay que investigarlo. ¿Ya? Y esa investigación nace no por capricho nuestro, sino porque la misma ley nos obliga a buscar y determinar cuáles son las causas que originan un accidente. ¿Ya? Ahora, no todos lo hacen. Ahora, ¿nosotros qué buscamos? Ver bien cuáles son las causas básicas y las causas inmediatas. O sea, esto por qué ocurre, y esto que ocurre explica por qué ocurre esto, y esto de acá te da la explicación de esto. Ahora, el accidente-incidente, ¿en qué se va a diferenciar netamente en lo que es lesión o pérdida? ¿Ya? Esa es la Ya. mayor diferencia. O sea, el accidente hay lesión, hay pérdida, pero el incidente no hay lesión, no hay ni pérdida. Me explico. Sí. Tú, por ejemplo, vas conduciendo y se atraviesa un niño y lo atropellas. Eso es un accidente. Sin embargo, si tú vas conduciendo, el niño se atraviesa y tú paras y no le haces daño, no hay lesión, no hay pérdida, no hay nada, es un incidente. Solamente haber un tema de pérdida de tiempo, pero no hay mayor daño. Entonces, la diferencia entre un accidente y un incidente, ¿qué va a ser directamente? La lesión o pérdida. Ya. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Ahora mira, cuando uno quiere ya empezar a trabajar esto, porque esto es una forma bien, bien sencilla, que en el fondo acto y condiciones explican por qué ocurre esto. En prevención de riesgo y en seguridad industrial hay una persona que es Frank Bill, ¿cachai? Que es como el padre de la prevención de riesgo. Y él establece algo, que la causa raíz o la primera causa de que ocurra algo es esto, la falta de control. ¿Ya? Eso Ya. es lo principal. O sea, la falta de control no hay que tomarlo netamente como que falla un problema en la supervisión. O sea, puede ser una de las respuestas, pero también está un tema de que el trabajador, él quizás sabe que no se puede hacer algo, lo hace igual. Claro. Pregunta, ¿el trabajador si tiene la disposición para no hacerlo y lo hace? Ya es por algo, ¿ya? O sea, uno tiene que empezar como a atacar esa, esas, esas cositas. A ver, un poquito, que hay un estudiante que me está haciendo una pregunta. Ahora, las causas básicas y causas inmediatas son las dos cosas principales. Las causas básicas explican por qué existen las causas inmediatas. Ahora, si el incidente tenemos contacto con energía, si la energía es tal para que no pase nada, queda como incidente. Pero si no, vamos a tener un daño, una pérdida de las personas. Ahora, la falta de control no es solamente también un tema de control de la persona, control de la supervisión, sino que también pasa por esto, por ejemplo, programas deficientes. Cuando uno está trabajando a veces te das cuenta que los supervisores netamente se dedican a ver la pega, no los temas de seguridad. Es un tema, un programa deficiente. Estándar incorrecto o incumplimiento de estándares. Es como, por ejemplo, cuando uno se pasa un disco pare, un C del paso, o en lugar de haber un C del paso, hay un disco pare, o viceversa, que tenemos estándares incorrectos y estándares incompletos. Ahora, ya acá tenemos algo más real, que es lo que uno ya empieza como a trabajar como supervisión. O sea, yo soy experto en prevención de riesgo, malmente dicho prevencionista de riesgo, pero desde el punto de vista legal yo soy supervisor de seguridad. Al igual que Ya. ustedes son supervisor de trabajo, yo superviso condiciones de seguridad y ustedes en el fondo supervisan que se realicen los trabajos, pero con un plus. Ustedes también supervisan que haya temas de seguridad. O sea,
lo que muchas veces se confunde es que dice, la seguridad es por parte del experto en prevención. No. El experto en prevención asesora, pero el que ejecuta y aplica seguridad es el supervisor. Trabajador. Y el trabajador. O sea, mira, el trabajador muchas veces se lava las manos y dice, no, ¿qué es mi jefatura? Acá hay un tema. Hay un derecho de negación, que el trabajador cuando ve o estipula que existe una condición que puede producir un daño a su persona, él se puede negar a trabajar. Sí. Y es tal que él, al negarse, automáticamente la empresa tiene que dar aviso a la inspección del trabajo que tuvo paralización de faena por malas condiciones de seguridad. O sea, es un tema bien complejo. Ahora, las causas básicas siempre son el origen de la acción y las condiciones. Las acciones son las que hacen las personas y las condiciones están en el medio. Ahora, cuando uno empieza a escuchar la palabra subestándar, como que se preocupa un poco, se pone un poco nervioso. Y no hay que hacerlo tanto, porque en la práctica el estándar es lo que está definido por un papel o un documento. Y para nosotros eso perfectamente puede ser un procedimiento de trabajo. Si un procedimiento te dice que cuando vas a hacer un trabajo en caliente, que es un trabajo de soldadura, debes tener 2 extintores y el área delimitada, si no tienes los extintores y el área delimitada, eso es netamente una condición o un acto en este caso. Una acción insegura. Que en este caso, lo que pasa es que la acción insegura, ¿de qué se diferencia de una acción subestándar? La acción subestándar está definida por un procedimiento. La acción insegura no está definida por un procedimiento. Es una acción que comete directamente la persona, que no está delimitada o definida por un papel. Mira, los procedimientos de trabajo es una técnica preventiva, sí, es una técnica preventiva. ¿Ya? O sea, se hace, se utiliza. Ahora, los factores personales explican por qué la gente no actúa como debe, y esto se refiere a no sabe, no quiere, no puede. Y los factores de trabajo explican por qué se crean condiciones subestándar. Y una condición subestándar, ¿qué es? Es una condición o circunstancia física. Ya, me explico. Tenemos una escalera. Y la escalera siempre tiene que tener un pasamanos. Si el pasamanos no está, eso es una condición subestándar, ¿no es cierto? Porque en el fondo, tú tienes que tener una apoyamanos para poder bajar. O por lo menos un punto de sujeción. Para aplicar los 3 puntos de apoyo. Si hay un equipo o maquinaria, como por ejemplo un cargador frontal o una excavadora, por ejemplo, para hacer un descenso o ascenso del equipo tienes que tener mínimo 3 puntos de apoyo. Si no lo tiene, es una condición subestándar. Ahora, el factor por qué no están los puntos de apoyo, quizás porque no hay un programa o plan de mantención o mantenimiento. Y si nos vamos a lo que está acá, directamente una falta de control. Porque acá, por ejemplo, hay un programa deficiente de mantenimiento o revisión de equipo. Cuando uno trabaja, a ti siempre te hacen, por ejemplo, el ODI, que es el artículo 21 del famoso derecho a saber. Y te dicen todo tu riesgo y cómo tú debes controlarlo. Pero la gente no sabe que existe también el artículo 22, en el cual obliga al empleador a que él tiene que mantener en perfecto estado de funcionamiento los equipos. Por eso que en todas las empresas hacen los famosos checklists o revisión de equipos. No porque le nacen, sino porque la misma ley te obliga a que el empleado tiene que verificar tal evento. ¿Ya? O sea, es más o menos eso. Ahora, la acción subestándar es una violación de un procedimiento. Si el procedimiento te dice que tú tienes que bajar de un equipo, descender de un equipo utilizando 3 puntos de apoyo, y tú llegas y te tiras, es una acción subestándar. Ahora, siempre nosotros vamos a tener elementos que interactúan en sí, que es el famoso GEMA, que es gente, equipo, material y ambiente. Sí. Y los cuales estos van interactuando en sí y empiezan a producirse una serie de elementos. O sea, uno tiene que hacer observaciones de lo que hace la gente y tiene que hacer inspección de equipos, material y ambiente. Pero también vamos a tener, por ejemplo, que un procedimiento de trabajo va a tener los 4 elementos que interactúan en sí. Ahora, si vamos a investigar un accidente, también vamos a tener que trabajar con los 4 elementos. O sea, la gente se observa, los equipos se inspeccionan. Pero si ocurre un accidente del trabajo, hay que trabajar con los 4 elementos del famoso GEMA. Ahora, hay que entender que nosotros y los trabajos en sí son sistemas abiertos, dinámicos.
en que hay un intercambio de información, ¿ya? De lo que, por ejemplo, tiene que hacerse en el ambiente o en el trabajo. O sea, las empresas no se mandan solas, tienen que hacer actividades porque sí tienen que hacerlas. Ahora, siempre van a haber consecuencias, y hay una consecuencia especial para el trabajador y uno para la empresa. Ahora, ¿qué hay que entender acá? Que a mí me importa más la consecuencia para el trabajador específicamente por el costo social. La empresa da lo mismo, aunque suene feo, pero la empresa tiene un seguro. Ahora, no va a dar lo mismo también en función del tamaño de la empresa. O sea, si se muere un trabajador por una empresa pequeña, es la muerte de la empresa. Versus si se muere un trabajador por una empresa de 5.000 trabajadores, no hay, va a haber una pérdida, sí, pero una pérdida que puede amortiguarla por su tamaño. La pérdida o el costo social siempre es mucho más complejo, porque un accidentado siempre va a colocar trastornos familiares. Ahora, muchas veces uno se pregunta por qué un trabajador no denuncia un accidente de trabajo. Y es por esto, tiene un temor a la pérdida de la fuente laboral. ¿Ya? Claro. Ahora, hay que tener bien claro que la pérdida de ingresos se da, sí, hasta un punto, porque cuando a ti te pagan la licencia médica de origen laboral, producto de un accidente de trabajo, nunca te van a pagar el 100%, te van a pagar como el 90 o el 95%. Ahora, acá tenemos el tema de los costos asegurados y los no asegurados. Los asegurados vienen, por ejemplo, de un seguro que tú pagas por un equipo o herramienta. Por ejemplo, un seguro que uno contrata por un vehículo. Es un costo asegurado. Los accidentes de trabajo en la enfermedad están asegurados y van a estar asegurados bajo la cobertura de la ley, los accidentes de trabajo en enfermedades profesionales. Pero tenemos los costos no asegurados, que son los que están acá: daño a la propiedad, interrupción de memoria de producción, etc. Lo que pasa es que muchas veces las empresas piensan de que hacer prevención es solamente se pierde esto, pero cuando tú no haces prevención pierdes todo. O sea, el costo por no hacer prevención es mucho más alto que por hacer prevención. Siempre hay que tenerlo bajo esa tónica. Ahora, técnicas preventivas en la práctica van a ser estas 4. Y son estas 4 básicas: las observaciones, las inspecciones, análisis y procedimiento de trabajo. Los análisis de trabajo, que en el fondo los análisis sirven de base para hacer procedimientos. El análisis es como cuando uno está trabajando y te piden, por ejemplo, que hagáis un análisis sobre el trabajo, o una hoja de planificación de tareas, un RT, HPT, un ARO, o un contacto planeado, que es lo mismo, pero con distintos nombres. Yo tengo entendido que CAP funciona con los contactos planeados. Ahora, Sí. en sí, ¿qué hace esto? Ah, estos son mis pasos, o el paso a paso para hacer un trabajo, estos son mis riesgos y los controlo. Y así trabaja. Ahora, yo cuando tengo eso, esa va a ser como mi base o mi insumo. ¿Para qué? Para hacer mi análisis, para hacer mi procedimiento de trabajo. El famoso PTS, que también le hice. Ahora, ¿por qué esta técnica preventiva está con un color distinto de las otras? Porque esto va a ocurrir cuando se produjo un fallo en una. Un error en alguno de los anteriores. Exactamente. Si hubo un error o algo falló, automáticamente vamos a tener que hacer esta investigación y análisis de accidente. Que lamentablemente hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. O sea, la ley me obliga a. Ojalá, chiquillos, nunca les toque como supervisor tener que investigar accidentes. Se los digo, porque es algo complejo y bien delicado, ¿ya? O sea, muchos se tienen miedo a hacerlo, pero hay que hacerlo. Ahora, lo importante es aprender por qué ocurrieron las cosas, y eso a veces cuesta un poquito. Ya, chiquillos, observaciones penales de trabajo. Ya. A ver, bien simple. Técnica que permite conocer todos los pasos de una tarea específica que se realiza con máxima eficiencia para prevenir acciones subestándar y incidente accidente. Y la acción subestándar, recordemos que es la acción que se sale o se arranca de un procedimiento. estándar, de un procedimiento. O sea que en el fondo la observación que vamos a hacer nosotros es ver bien si el paso a paso que está haciendo el trabajador corresponde a lo que él tiene que hacer. ¿Ya? Por eso es que muchas veces uno, cuando hace preguntas de prueba, pregunta, ¿cuáles son para qué una observación de trabajo? Y te colocan
es para ver el entorno. No, la observación de trabajo se centra en el trabajador. Ya, o sea que en el fondo ver si él está o no haciendo la pega como corresponde. ¿Ya? Ahora, si se fijan, dice acciones subestándar capaces de producir incidente accidente. ¿Y por qué habla de acción y no de condición? Hay un tema con respecto a eso. Hay un estudio que revela que el 99% de los accidentes ocurre por causa humana. Por ejemplo, chiquillos, por favor, pueden alejarse donde está sonando mucho ruido para no bloquear todos los micrófonos de una. Hay un tema. Este estudio revela que el 99% de los accidentes es por causa humana. Por ejemplo, tengo una extensión que está haciendo corte. Yo sé que está mala, pero igual la sigo usando. Y al usarla, produzco un corte y ocurre un incendio. ¿Ese accidente ocurrió por un acto o por una condición? Por un acto. Porque si uno sabe que está mala, la sigue utilizando. Sí. Ya, ojo, y eso es muy chileno, eso es muy de la mentalidad del chileno, que en el fondo hay que darle hasta que muera. Hay que tener como bastante cuidado con aquello. Ahora, las observaciones van a ser siempre dos tipos, las planeadas y las incidentales. Diferencia entre estas es que las planeadas se hacen por una programación. Chiquillos, ¿saben qué? Permiso, voy a bloquear los micrófonos un poquito. Ya, cuando termine de exponer, libero el micrófono para que me hagan preguntas. Ya. Chiquillos, las observaciones se van a diferenciar básicamente de una programación. Las planeadas, como su nombre lo dice, viene de una planificación. O sea, uno como experto en prevención y supervisor planifica su trabajo en el fondo cuánto o cuántas supervisiones o observaciones van a realizar. Ahora bien, las observaciones incidentales no ocurren por un tema. Ya, por ejemplo, yo tengo una empresa que realiza mantención de vehículos. Y una empresa que hace lo mismo que nosotros tuvo un accidentado. Y un accidente en un proceso similar al que nosotros hacemos o realizamos. Y ese aspecto que hace la empresa dice, pero acá va a haber un accidente, entonces, si ocurrió en algo similar a lo mío, voy a hacer una observación. ¿Ya? O sea, en el fondo voy a observar porque ocurrió un hecho de algo similar a lo que yo realizo. Ahora, las observaciones tienen que hacerse mediante una serie de pasos, ¿ya? Y no a mero capricho. Y esto siempre tiene que quedar así. ¿Para qué? Para que el trabajador nunca pueda eludir en el que hay algún tema de persecución, ¿ya? Porque eso ha pasado, ¿ya? O sea, me ha tocado verlo. Ahora, primero que todo, vamos a seleccionar el trabajador y la tarea a observar, ¿ya? O un proceso o una actividad. ¿De qué va a depender si el proceso, actividad o tarea? Va a depender de cómo esté organizada la empresa. Vamos a preparar la observación, que en el fondo, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar si el trabajador es nuevo, tiene experiencia, en el fondo, si qué error puede cometer o por qué hace bien el trabajo, ¿ya? Recordemos que muchas veces uno tiene que hacer observación y retroalimentación en el fondo, decirle al trabajador qué es lo que hizo. Y no solamente centrarse o fijarse en lo malo, sino también centrarse en lo bueno. Ya, o sea, en ese aspecto, felicitar. Ahora, vamos a observar en el fondo, ver todo lo que hace el trabajador, lo bueno y lo malo, y lo que puede mejorar o corregir, y luego eso se revisa con el trabajador. Ya, lo ideal en el fondo es hacer una retroalimentación. Es decir, decirle, ¿sabes qué? En el trabajo te equivocaste en este paso, o de frente en el trabajador te demuestra que un paso está mal planificado, y él propone alguna forma de metodología de poder corregirlo. Ahora, lo evaluamos y hacemos un registro, ¿para qué? Para hacer un seguimiento posterior. O sea, otra vez nosotros vamos a revisar bien qué es lo que se hizo. Y si en el fondo el trabajador modificó o corrigió lo que nosotros le solicitamos que él hiciera. Ahora, inspecciones planeadas. La inspección planeada viene a algo mucho más simple, detectar y controlar la generación de condiciones subestándar. ¿Ya? O sea,
La observación, tanto como la inspección, tienen una componente principal, que es esto: detectar antes de que ocurra la pérdida. ¿Ya? Por eso que técnicamente son medidas o técnicas preventivas, técnicas que tienden a prevenir o generar una serie de herramientas antes de que esto ocurra, ¿ya? Antes de que ocurra, porque si no van a ser correctivas. Ahora, detectar y controlar condiciones subestándar. Si nos devolvemos a esta lámina, ¿qué hace condición subestándar? Es una condición física o circunstancia física subestándar. O en el fondo va a ser una condición física o una situación, ¿ya?, que se sale de un procedimiento de trabajo. Por ejemplo, me piden de que haga un corte con un esmeril angular. Y el procedimiento dice que todo corte tiene que hacerse con la protección debida. Y uno que hace, o que hace el trabajador, quiere cortar con un disco más grande y le quita la protección al esmeril angular. Y vamos a tener dos cosas: una condición subestándar, porque está trabajando con un equipo sin la protección, pero a su vez también vamos a tener un acto subestándar, ¿ya? Pero preocupémonos un poco de la condición. Ahora, ¿qué tiende a hacer la inspección? Que cuando uno esté revisando los equipos, por ejemplo, porque quizá el trabajador lo trabajó sin, sin revisarlo, ¿ya? O quizá estaba así. Pero pongamos un ejemplo de que el trabajador trabajó con este esmeril angular sin ninguna protección. Ya, lo hizo así. La pregunta mía: ¿qué falló acá para que esto el trabajador trabajase de esta forma? Hay una explicación primaria, que va a ser, por ejemplo, de que el trabajador no lo revisó. Segunda explicación, que el trabajador lo estuvo trabajando, no lo revisó y el supervisor no se dio cuenta de que el trabajador estaba haciendo esto, bajo este punto de vista. Ahora, los tipos de inspecciones vamos a tener planeadas, generales y partes de áreas críticas. Ya, las planeadas son las que se planifican y programan. O sea, estas nacen de una planificación y una programación. ¿Ya? Siempre a los supervisores se les entregan unos famosos PAEs, que son los programas de actividad de supervisión, ¿ya?, en los cuales le dicen cuántas observaciones e inspecciones ellos tienen que hacer. Ahora, todo siempre tiene que estar planificado y programado. ¿Y qué significa esto? Que uno coloca todas las actividades en un papelógrafo, ¿ya?, o lo envía a los correos, por ejemplo, si es una empresa que tiene más recursos, o lo va diciendo en las charlas. Explica que se van a hacer tantas actividades, ¿ya? Ahora, estos son, en la práctica, son las inspecciones que uno hace de manera habitual, ¿ya? Ahora, las generales tienen una diferencia con las planeadas. Es una inspección, sí, es una inspección, pero tiene un objetivo que en el fondo es caminar por un lugar, ¿ya?, y empezar a observar, ¿ya? En el fondo uno está por un lugar, por ejemplo, si están haciendo alguna maniobra de izaje o elevación de carga, ¿ya? Y uno empieza a observar cómo hacen esto. Y uno empieza a ver, por ejemplo, si está delimitada el área, si están con un rigger, por ejemplo, o han hecho alguna capacitación, unos charlas en el fondo, ¿ya? O algo más directamente el tema. Ahora, tenemos también perdón, chiquillo, acá me equivoqué en esto de acá. Partes, áreas o equipos críticos. Ya. Acá vamos a tener que tener un tema bien complejo. Parte de equipos críticos. Primero que todo, ¿qué va a hacer para nosotros esto? Puede tener dos orígenes. Origen primario es que el lugar, el equipo o el área o la parte puede generar un accidente fatal o grave, ¿ya? O sea, de síntomas va a originar un accidente. Y ese accidente no va a tener una buena consecuencia, ¿ya? Segundo, ¿qué puede pasar? Que, por ejemplo, si el equipo falla y un equipo crítico, se puede tener
una faena, para realizar faena. O sea, acá estamos hablando nosotros de que hay que hacer este tipo de inspecciones por dos motivos. Motivo uno, es un equipo crítico, ya tanto que se puede paralizar la operación, y segunda instancia, es que, y que en realidad es la primera, es que esto pueda producir un accidente fatal o grave. Ahora, ejemplo de partes áreas de equipos críticos. Todo equipo para trabajo en caliente, por ejemplo, ya sea un oxicorte, esmerilas angulares, soldadora, equipos para hacer maniobras de izaje, como por ejemplo un camión pluma, una grúa, etcétera. ¿Ya, chiquillos? Miren, voy a dejar de compartir la pantalla, ¿ya? Y voy a desbloquear sus micrófonos. ¿Para qué? Para que me puedan hacer preguntas. Chiquillos, preguntas, dudas, consultas, algo que no se entendió. No, yo que claro, uno... ¿Quedaron claros, chiquillos? Sí, Sí, profesor. todo claro. ¿Seguro? Sí, sí. Ya. Chiquillos, por favor, si Profesor, van teniendo dudas. profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Christopher por acá. El tema Hola. de la pauta de inspecciones y órdenes ¿Mm? es para disminuir las condiciones subestándar de cualquier tipo de proceso, riesgo o peligro, ¿cierto? De cualquiera. De cualquiera. De Esa cualquiera. es la idea. Mira, a ver. Por ejemplo, tenemos un taller mecánico. Ajá. ¿Ya? Y en el taller mecánico nosotros nos encargamos de... Tenemos, por ejemplo, un equipo crítico que son los equipos de levante. Por ejemplo, cuando queremos cambiar los neumáticos, que es el alineación y balanceo. Ya, ¿por qué este equipo es crítico? Porque por lo general si tenemos este equipo es para que la gente pueda estar abajo de ella, del equipo. Por lo tanto, si este equipo se desbloquea, puede llegar a producir un accidente fatal. ¿Ya? Ujú. Pero, por ejemplo, algo más simple. Una herramienta eléctrica, un taladro, ¿puede producir un accidente? Claro que sí. 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 Y ojo, no solamente puede, por ejemplo, producir un incendio o que la persona sujete por el mandril, no por el taladro, que lo he visto eso, sino que, por ejemplo, provoca un cortocircuito. Y ese cortocircuito produzca a una persona un paro cardiorrespiratorio. Y eso implica maniobras de reanimación. Entonces, en español, ¿cuál es el punto? Todo equipo eléctrico que requiera energía eléctrica o equipos que son complejos en sí, como por ejemplo una grúa, un puente grúa, una pluma de un camión pluma, que si no se controla puede producir un accidente grave o fatal. No sé si me explico un poco. Sí, clarito. O sea, mira, en español tú la gente la observas, cómo trabaja. En cambio, el equipo, la herramienta, la inspeccionas. Mm. Por ejemplo, Sí, vamos a soldar. Si uno va a soldar, ¿qué es lo primero que va a revisar? Bueno, hagámoslo como aterrizado. Una soldadora 220 volts. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno revisaría, por ejemplo, en primera instancia? Uno Los inspeccionaría. estrodos, los ¿Ya? estrodos, ¿Ya? los estrodos del lugar, tener los Claro, EPP. está húmedo, Ya. hay A mí, humedad. lo EPP en primera instancia me da lo mismo. Bueno, excepto el guante eléctrico y los implementos de eléctrico. Pero yo Eso no primero es cosa, obligatorio. claro, pero ¿qué reviso primero? Es la parte eléctrica, El enchufe también. el enchufe. El enchufe, Primero, claro. que el enchufe esté en condiciones. Las Segundo, extensiones, si se ocupan. sí, lo idealmente, o sea, no es por ser más papista que el Papa, pero si vamos a utilizar extensiones, por lo menos que la extensión tenga atriles para que estén en elevada altura, en altura. ¿Ya? O sea, nosotros utilizamos con una empresa X, en una fundición, cuando hacemos las mantenciones, utilizamos una especie, acá está el piso, y dejábamos una altura con palos, con madera, y dejábamos todo el cableado aéreo. ¿Por qué lo hacíamos así? Para que las chispas no. Más que por la chispa, eliminábamos una condición. No generábamos una condición subestándar, que era dejar un elemento en el piso que permitiera que la persona Que se la gente tropezara y no se cayera. enredara, claro. Claro, ¿Ya? Y eso nos claro, dimos claro, cuenta nosotros haciendo inspecciones. claro. Ahora, La gente tropezaba, ¿no? tipo,
Pero a mí que me interesa siempre en trabajo eléctrico es, por ejemplo, el sistema eléctrico en sí. O sea, si va a haber una falla en el sistema eléctrico, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, un sistema que si hay una suba en el voltaje, corte la energía. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya, eso es un tema. Segundo tema, energía eléctrica. Vamos a hacer una mantención, por ejemplo, a un motor de una correa transportadora. ¿Qué es lo que uno hace? Ajá. Tenéis que primero Desenergizar. pedir, claro, desenergizar. ¿Ya? O sea, corté energía, pero Después, solamente eso. no, pues después tienes que colocar las puestas a tierra del equipo. ¿Ya? Después de las puestas a tierra, si vais a hacer el trabajo en terreno o en la sala con los CCM, tenés que usar tu uso ignífugo y tu Sí. EPP adecuado. Ya. Pero cuando uno es más básico, porque no en este aspecto es bien básico. Por ponerte un ejemplo, el motor de la correa transportadora está en un área minera. Está trabajando en minería directo. Si estamos trabajando en minería, por ejemplo, un muelle de embarque de mineral se considera área minera, por si acaso. Ajá, ajá. El reglamento de seguridad minera establece dos parámetros, aislación y bloqueo. Sí, pues bloquear el equipo, claro. Tú aíslas, que en el fondo es cortar la energía, y bloqueas, que en el fondo es ver que la energía residual se iguala a cero. Cero. Sí. Ya, un ejemplo bien sencillo. Estamos conduciendo y nos toca presenciar un accidente de auto. Y los automóviles justo colisionan de manera frontal. Uno se acerca a ver y te das cuenta que el airbag no se activó. ¿Ya? ¿Qué es lo que haría uno? Automáticamente con eso. Ay, me sacó de mi zona de confort, no sé. Primero que No todo, sé. claro, es que, se lo digo, yo soy relator en conducta vial y seguridad de tránsito. Y una vez conversando con gente de bomberos y el SAMU, de una región X, me explicaban de que no basta solamente con desconectar los bornes de la batería. Si tú desconectas los bornes, no se sigue alimentando el sistema. Claro. Pero quedó energizado. Queda energía. Entonces, Sí, ¿qué debe ¿Por hacer qué? uno? Porque ¿Por va a qué? quedar una energía en el sistema. La de Alternador. Mira, el alternador, la radio, eso, ¿no? sí, no, va a quedar energía en el sistema eléctrico. Por El ejemplo, sistema no se vacía, pues. El sistema ya quedó con energía ya. sí, es por ejemplo cuando uno apaga una zapatilla o una extensión, esa que tiene un botoncito, y la luz roja tú la apagas, no se apaga de inmediato, demora un par de segundos en apagarse. Es porque sigue Sí, habiendo una cantidad de energía alimentando el sistema, tal como dice tu compañero. en el cable. Sí. Exactamente. Entonces, ahí técnicamente nosotros bloqueamos, pero no aislamos. Perdón, aislamos, pero no bloqueamos. Perdón, me equivoqué en concepto. Sí. Es como cuando usted mandaba el otro día en la diapositiva que, por ejemplo, el análisis del peligro es una cosa, ¿Sí? pero el análisis de los riesgos son otras cosas, Otra cosa son más distinta. profundos. Claro. Entonces, en este aspecto, súper simple. Uno que debe hacer, darle contacto al vehículo. Porque al dar contacto al vehículo, automáticamente tú liberas la energía que puede quedar en el sistema y así en el fondo nos deja energía disponible para que el airbag se active. ¿Ya? Es como un ejemplo bien burdo, pero es Claro. algo que se puede dar. ¿Ya? Otro ejemplo más sencillo. Vamos a hacer una inspección a un lugar de soldadura. Pero resulta que, aparte, al lado, justo donde están soldando, están haciendo mantención a unos polines. ¿Ya? Y una sección de una correa transportadora. Dale con las correas. Justo están haciendo una limpieza de unos rodamientos. Lo están haciendo con un líquido inflamable. ¿Ya? En la inspección, ¿qué me puede arrojar? Que se está trabajando, trabajo en caliente, que trabajo en caliente se define como el trabajo que puede generar chispa, ignición o una superficie con temperatura. Pero si yo genero una chispa y justo tengo, por ejemplo, un líquido inflamable, Pero ahí también tiene una cosa que se llama trabajo cruzado. está bien. Pero es que los trabajos cruzados, ya. Nosotros estamos claros que no pueden haber trabajos cruzados, en el sentido de que si yo, por ejemplo, estoy soldando acá
no va a haber nadie acá, Claro. ¿ya? Pero, O cerca. o cerca, pero producto de la inspección, porque ese es el objetivo de la inspección, detectar cosas así. Y si la inspección Claro. te diste cuenta de esto, uno que debe hacer, automáticamente paraliza el trabajo y limpia el área, Volver a saca los analizar. elementos y vuelve a hacer una ST, porque ya hubo un cambio Sí. en la condición de trabajo. Y al cambiar la condición, ya pueden haber otros peligros y otros riesgos. Y el AST que tú hiciste quedó absolutamente nula, cero. O sea, haces una nueva AST y el supervisor tiene que firmarla. El supervisor cuando firma una AST no solamente toma conocimiento de lo que tú estás haciendo, sino que también toma conocimiento de los riesgos y las medidas de control que está tomando. Y él al firmarla aprueba ese trabajo. Por lo tanto, si hubo un cambio en la condición, se paraliza el trabajo, se da aviso a supervisión y se parte nuevamente trabajando. No sé, no sé si Profesor, me pero, explico. Dígame. profesor, pero, por ejemplo, ellos firmaron el primer ART, AST o lo que sea ¿Sí? que se llame, ¿cierto? ¿Mm? O los permisos en caliente, ¿cierto? Los firmaron. Pero, por ejemplo, el prevencionista, en este caso usted, podría ir para allá y nos puede decir a nosotros, niño, esto está mal, se hace de nuevo el procedimiento, ¿cierto? Ojo. Pero los supervisores cayeron en una falta porque no vieron el peligro inicial, ¿o no? No. Es que O no quizás... vieron, o lo que quiero decir, estoy planteando la situación, lo que quiero decir, no vieron la condición esa de que estaba el líquido inflamable al lado. ¿Qué pasa con ellos que incurrieron en una falta de visión? Incluso prestando ropa al supervisor. Ese cambio se generó mientras estaban trabajando. Ya. ¿Ya? O sea, muchas veces van a haber cambios que quizás no es responsabilidad o culpa inmediata del supervisor, sino que se debe Porque se transcurso del aprecian trabajo. una vez iniciada la tarea. Claro. Sí, obvio. Ahora, Ya. pasa que muchas veces el supervisor que hace deja la ST firmada y los deja en la rellena. Es que eso, para allá iba yo. ¿Ya? Y ahí el que está cometiendo una falta que, ojo, es causal de despido, es el supervisor. Eso. ¿Ya? Ahora, a ver, yo entiendo que hay veces que hay que hacer trabajo, que hay premura y todo el cuento, pero eso no deja de que se hagan las cosas pura y mal. Hmm. ¿Ya? O sea, O sea, una cosa es que, como dicen los compañeros, las condiciones o el entorno laboral haya cambiado. ¿sí? Pero otra cosa muy distinta es que te firmen un cheque en blanco, por decirlo así. Exactamente. Mira, ponte tú que tú estás haciendo una maniobra de izaje, ya estás levantando 15 toneladas. Tenés la sling, que hiciste el cálculo, mediste el viento, ya te diste cuenta que el viento nominal está bajo tanta velocidad, el viento está estable, ya, todo el cuento. Hiciste todo, tenés el rigger, el carnet de rigger está al día, todo. Pero ponte tú que en la maniobra se atravesó un vehículo de carga. Eso no estaba contemplado porque es un acto que ocurrió en el transcurso. Distinto es si tú estás haciendo una maniobra de izaje y cuando ves el ángulo o el rayo de caída, colocaste equipo dentro del rayo de caída de la pluma. Que en el fondo, si por Ya. ejemplo la pluma son 15 metros de altura de la torre, en este caso de izaje, tú calculas 15 a 20 metros de radio. ¿Ya? Es distinto el tema. Sí. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra consulta? Profe, yo tengo una consulta con respecto al último trabajo. ¿Ya? Dígame. Porque no es cierto que nos pide 5 ejemplos de peligro ¿Sí? e identificar si corresponde a foco, acto o situación o condición. Ya. ¿A qué se refiere con foco? Ya. Por ejemplo, un motor. Un motor que genera ruido, gas y temperatura. Eso es un foco. Un horno que está encendido, eso es un foco. Que la persona esté cocinando es un acto. Si tú ves una persona cocinando al lado de un horno encendido, eso es una situación. Ah, ¿Mm? Otro ejemplo. ¿Entendiste? Me estoy preparando un té. Yo estoy haciendo un acto. Pero si una persona me ve, es una situación.
Ya, ¿Y el ya. foco? El foco, por ejemplo, puede ser que tú, por ejemplo, estás cambiando una ampolleta sobre una escalera y esa ampolleta, mientras está trabajándose, haciendo una reparación, un cambio, eso es un foco. Lo que está ahí, lo que puede generar un accidente. No, ya, Como ya. el entorno, ¿no? Más que el entorno, No, es puede el ser una elemento condición, mismo. po. El entorno, el lugar mismo. Estás cambiando, por ejemplo, un neumático, un neumático que se pinchó. El foco directamente el vehículo, que puede caer El sobre ti.